Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En un giro inesperado en la vida privada de Can Yaman, su padre, Guben Yaman, dejó caer un torrente de palabras llenas de enojo durante una reciente conversación entre padre e hijo. Lo que parecía ser una charla familiar sin importancia se transformó en un momento tenso que sorprendió a los presentes, quienes nunca imaginaron que la relación entre Can Yaman y su padre llegaría a este punto de fricción. Guben, conocido por su carácter fuerte y reservado, no pudo contener sus emociones y expresó una serie de sentimientos que, según algunos testigos, podrían haber dejado una marca en la relación entre ambos. La escena se desarrolló en un entorno familiar, en una reunión íntima en la casa de los Yaman. Can Yaman, quien hasta ese momento había disfrutado de un momento de relajación junto a su familia, se vio atrapado en una conversación incómoda con su padre, quien empezó a expresar su frustración de manera directa. «Nunca he estado de acuerdo con tu forma de manejar las cosas, Can Yaman», comenzó Guben, con un tono grave y firme. A pesar de que Can Yaman intentó mantener la calma, el tono de su padre se fue tornando cada vez más severo, y las palabras comenzaron a llover, una tras otra. El actor, quien generalmente evita los conflictos, intentó tranquilizar a su padre, pero la conversación se descontroló rápidamente. Guben Yaman no dudó en señalar lo que consideraba los errores de su hijo, cuestionando algunas de las decisiones más recientes de Can Yaman, tanto en su vida profesional como personal. «Te has dejado llevar por la fama, Can Yaman. Todo esto te ha cambiado. Te has olvidado de tus raíces», fueron las palabras duras que pronunció, dejando a todos los presentes en un silencio incómodo. Los miembros cercanos de la familia, que habían sido testigos de la discusión, se sintieron atrapados, sin saber si intervenir o mantenerse al margen. A medida que las palabras de Guben se intensificaban, Can Yaman comenzó a mostrar signos de incomodidad. A pesar de que siempre había sido cercano a su padre, este tipo de confrontaciones no eran comunes en su relación. Sin embargo, en ese momento, las emociones de Guben parecían estar completamente fuera de control. «¿Por qué sigues haciendo lo que otros quieren que hagas? ¿Por qué no tomas el control de tu vida en lugar de seguir el guión que te dan?», continuó, cuestionando las decisiones de su hijo en cuanto a sus proyectos laborales y su vida privada. Las palabras de Guben no solo se centraron en el trabajo de Can Yaman, sino también en su vida personal. «Estás perdiendo el rumbo, hijo. Todo lo que has conseguido, todo lo que tienes, no lo vas a valorar hasta que lo pierdas», le dijo, una declaración que claramente dejó una huella en Can Yaman. Los espectadores de la escena no podían evitar notar el dolor en el rostro de Can Yaman, quien estaba claramente atrapado entre la necesidad de defender sus elecciones, y el amor y respeto que sentía por su padre. Lo que parecía ser un simple desacuerdo se convirtió en un enfrentamiento de proporciones mayores cuando Guben dejó caer una frase que resonó en la sala. «Si sigues por este camino, te vas a arrepentir. No me gusta lo que te has convertido». Con esas palabras, el ambiente se tensó aún más. Los presentes se miraron entre sí, sin saber cómo intervenir, mientras el choque entre padre e hijo alcanzaba su punto máximo. Fue un momento revelador, donde las diferencias de generaciones y visiones de vida se hicieron más evidentes que nunca. Can Yaman, visiblemente afectado pero tratando de mantener la compostura, intentó defenderse. «No es tan simple, papá. No es solo sobre lo que hago o lo que quiero hacer. Es sobre mi vida, mis decisiones», respondió, su voz un tanto temblorosa pero decidida. Sin embargo, las palabras de su padre lo golpearon con fuerza. «Tu vida no es solo tuya, Can Yaman. Has crecido en una familia que siempre ha estado unida. Y ahora, todo eso parece desmoronarse. ¿Cómo crees que nos sentimos viéndote alejarte de todo lo que hemos construido?», replicó Guben, mostrando un profundo dolor y frustración. Para los testigos de la escena, este enfrentamiento fue una revelación del lado más emocional y visceral de la familia Yaman. Aunque la familia siempre había sido conocida por su cercanía y apoyo mutuo, el hecho de que Guben Yaman, el patriarca, hubiera llegado a este punto de frustración reflejaba una dinámica compleja que no todos comprendían. El padre, que siempre había estado a la sombra de la fama de su hijo, ahora parecía sentirse desplazado por las decisiones de Can Yaman, quien había alcanzado un nivel de éxito que su padre no siempre había apoyado o entendido. Este intercambio no pasó desapercibido para los familiares cercanos, quienes intentaron calmar los ánimos sin mucho éxito. Algunos sugirieron cambiar de tema para aliviar la tensión, pero era evidente que el malestar de Guben no iba a desaparecer tan fácilmente. El padre de Can Yaman parecía estar luchando contra un sentimiento de pérdida y decepción, como si las decisiones de su hijo lo hubieran apartado no solo de la familia, sino también de los valores que él había querido inculcarle.
A pesar del dolor en su rostro, Candyman, como siempre, intentó mantenerse calmado. Sé lo que estás diciendo, pero no todo en la vida es blanco y negro. Estoy tomando mis propias decisiones, y son mías. A veces, uno tiene que elegir su propio camino, incluso si eso significa alejarse de lo que los demás esperan, dijo, buscando de alguna manera justificar sus elecciones. Sin embargo, las palabras de su padre seguían resonando en su mente, y la angustia interna era evidente. Después de esa discusión, Candyman se retiró a un lugar más privado de la casa para procesar lo que acababa de suceder. Aunque intentó mantener la compostura frente a su padre, era claro que el choque había dejado una marca emocional que no sería fácil de borrar. Por su parte, Gumenyaman, aunque visiblemente agotado, se quedó sentado en la sala, mirando hacia el vacío. La tensión entre ambos padres e hijos seguía presente, y la situación no parecía haber llegado a un cierre definitivo. A lo largo de los días siguientes, tanto Kang como su padre evitaron hablar directamente sobre la confrontación. Sin embargo, la grieta abierta durante esa discusión comenzó a ser un tema de conversación recurrente dentro de la familia. Mientras algunos trataban de mediar entre los dos, otros simplemente observaban cómo el tiempo comenzaba a sanar las heridas, aunque de manera silenciosa y tensa. La prensa, como era de esperarse, no tardó en tomar nota de este enfrentamiento y, poco a poco, los rumores sobre la relación entre Candyman y su padre empezaron a circular. Aunque ninguno de los dos se refirió públicamente al incidente, el daño ya estaba hecho. Los seguidores de Candyman, que siempre habían visto al actor como alguien fuerte y unido a su familia, se sorprendieron al enterarse de que existían tensiones tan profundas entre ellos. Finalmente, después de varios días de silencio, Candyman y Gumenyaman comenzaron a retomar la comunicación, pero la relación ya no era la misma. Ambos sabían que había cuestiones no resueltas entre ellos, pero el tiempo y el espacio fueron necesarios para procesar lo ocurrido. El hecho de que ambos tuvieran que enfrentar sus diferencias en público hizo que, en muchos sentidos, su vínculo se volviera más complejo. Adiós.